Moi, katsot Kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles nuestro programa institucional Calzando Ideas con Rómulo. El programa donde don Rómulo Marín, fundador y gerente de esta compañía desde hace 40 años, está impulsando la empresa caleña y vallecaucana y está impulsando la paz de Colombia. Hoy vamos a conversar con don William Guerrero. Don William Guerrero es un consultor que la compañía ha tenido en varias oportunidades y con él vamos a reflexionar sobre las diversas miradas que él ha tenido de Calzado Rómulo en varios momentos de su historia y también reflexionar sobre los retos, los desafíos del camino que le espera a Rómulo como empresa en el próximo futuro. William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tener una conversación lo más interesante. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al programa y muchas gracias pues por la invitación. William Guerrero, yo entiendo que usted es economista de la Universidad... Soy economista de la Universidad del Valle, tengo un posgrado en mercadeo de la Universidad de AFIT, estudié finanzas en la Universidad de Bridgeport en Estados Unidos y terminé un MBA con la Universidad de Tulane y con la Universidad ICESI en Cali. Ya, y ese columpio de universidades en el que usted ha estado, 2 en Colombia o 3 en Colombia y 2 en el exterior, ¿cómo se explica? Obedece al momento laboral que me encontraba. Yo inicié trabajando en el sector financiero, trabajé con bolsa en la época en que estaba ya en los últimos años de la Bolsa de Occidente, era corredor externo, pero luego entré a trabajar... ¿Usted era corredor de bolsa? Trabaja con una compañía corredora y hacía correduría externa. O sea, ¿usted es el típico comisionista que uno conoce? Trabaja con una empresa comisionista de bolsa. Mi función no era dentro de la bolsa, sino que mi función era hacia los clientes de inversionistas que íbamos a través del corredor. Entro a trabajar con una empresa de mercadeo y a raíz de eso la empresa me manda a hacer una especialización en el tema de mercadeo. Luego yo había aplicado una beca a la Fundación Fulbright a través de ICETEX, salí ganador de una beca en un proceso de selección y es allí cuando voy a los Estados Unidos. Y ya el último tema académico era un tema de decisión personal, terminar pues haciendo un MBA. La Universidad de Tulane siempre fue un tema atractivo para mí, se dio la oportunidad y pues se hizo el MBA. Bueno, cuénteme un poquito de su experiencia profesional. Ya me dijo que estuvo en el mundo de la bolsa de valores. Estuve en el tema financiero, luego entré al sector real, trabajé en un holding de empresas medianas, manejábamos los temas agrícolas, en ese momento todavía apenas estaba entrando con fuerza la caña, representamos algunas compañías de insumos y proveedoras de semillas y este tipo de cosas, se movía en el tema de transporte, en el tema inmobiliario y allí era un holding de empresas. Y allí trabajé a lo largo de unos 6 o 7 años. Luego entro en los temas de consultoría y a través de los temas de consultoría entro al Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías estaba en ese momento tratando de crear un grupo de consultoría interna para prestar ese servicio a las empresas de la región, bajo el principio fundamental del fondo, que es la defensa de las empresas como el primer generador de empleo. En ese orden de ideas, el fondo forma su
departamento de consultoría, yo entro como primer consultor y estoy con el fondo cerca de unos 10 años más o menos, y allí pues pasamos por muchas empresas del Valle del Cauca, y una de esas fue en su momento Calzado Rómulo, fábrica de Calzado Rómulo. Bueno, entonces, como ya llegó a Calzado Rómulo, dígame, ¿en qué año fue que llegó a Calzado Rómulo? Venimos como en el año 2006, Calzado Rómulo estaba en ese momento, había entrado a la ley de reestructuración, en ese momento conocida ley como ley 550, y aparte de eso a un tema de concordato de los socios, y básicamente del socio fundador, y era una situación pues supremamente compleja, de mucho riesgo para la compañía, de mucho riesgo para los acreedores y de un altísimo riesgo pues para los socios. La situación, veníamos de la crisis del 2000 que había afectado la era post-narco, post-cartel de Cali, donde hubo un nivel de depresión del sector empresarial muy grande. Empezaba a caer en ese momento el mercado de Venezuela, empezaron a caer todos los mercados externos por la caída del dólar. Era una situación compleja para el país, muy muy compleja para el departamento por lo que acababa de salir del tema del cartel de Cali, y muy compleja para el sector industrial en general. Calzado Rómulo no era ajeno a todas esas situaciones, y pues entramos aquí como a trabajar de fondo, a buscar los procesos de recuperación, a ver qué teníamos y qué no teníamos, y arrancamos un proceso que afortunadamente fue exitoso. Cuando usted llegó a Calzado Rómulo ya venía dateado. Sí, claro, veníamos dateados, teníamos la información y llegamos a un acuerdo con don Rómulo Marín en las oficinas del fondo de que debíamos de tener un acompañamiento. O sea, usted llegó como representante institucional del fondo. Claro, yo hacía parte del grupo de consultoría del fondo, y esta era una situación muy particular que la manejábamos 2 personas dentro de ese grupo de consultoría, y me tocó a mí por condiciones y características de la compañía atender el tema. En ese momento el fondo tenía compromisos económicos dentro de Fábrica de Calzado Rómulo, pero aparte de eso era garante de las entidades del sector financiero de los créditos que la Fábrica de Calzado Rómulo en ese momento tenían con el sector financiero. Ya. Bueno, entonces usted ya venía con una información de base, pero usted en su respuesta me dijo, llegué en un momento de una situación muy compleja para Calzado Rómulo. Cuando usted dice una situación muy compleja, descríbamela. ¿Qué era compleja? ¿Por qué era compleja? Muy compleja era porque venían de una crisis de orden financiero como resultado de otros factores. No propiamente el tema era financiero, los temas financieros suelen ser, en la mayoría de los casos, la causa, la consecuencia, más no la causa, la consecuencia de otros tipos de problemas. Habían tenido problemas de operación, habían tenido problemas de eficiencia, habían tenido problemas de mercado, habían tenido problemas de unas carteras perdidas muy grandes, habían tenido incluso problemas de robo de algunos funcionarios que han estado dentro de la entidad, y estaban siendo golpeados por el resto de la crisis que estaba golpeando al departamento de la Nación. Entonces era una situación en la cual factores internos habían generado una situación de la cual no era fácil salir porque la situación externa no era propicia. Un endeudamiento supremamente alto que los llevó al tema de la ley 550, pero también la incapacidad de poder atender los compromisos de la ley 550 y del acuerdo concordatario de persona natural que se tenía en ese momento. Y obviamente cerradas las posibilidades con los proveedores, las posibilidades de crédito, la posibilidad de capital de trabajo. Se había perdido cerca del 60-65% del mercado nacional. Los atrasos en el pago a los colaboradores de la compañía eran muy altos, y un tema muy preocupante era que íbamos hacia el 3er año del acuerdo de reestructuración sin haber podido cumplir con el primer pago ni el primer nivel de compromisos. Lo ponía en una situación de riesgo, en una situación de liquidación. De liquidación. Cuando usted llegó o cuando usted hizo su entrada a la empresa, uno siempre le pasa, ¿no? Uno llega con un prejuicio. Sí. Usted venía con el prejuicio de que voy allá como a una empresa que está en estado terminal, como a un poquito echarle la bendición y los santos óleos, o usted venía con algo de esperanza,
con alguna expectativa, intuía que podía haber alguna alternativa? Esa etapa de los prejuicios de la que usted habla normalmente se da, pero por el trabajo que uno empieza a adelantar, lo empieza como a perder. Desde muy temprano mi política inicial de enfrentar una compañía en dificultades es darme cuenta si hay posibilidades. Y las posibilidades se empiezan a medir por las posibilidades que tenga el mercado. Particularmente, y eso es un tema muy particular, pues no es una ley ni una norma, considero que cuando las empresas pueden vender, cuando las empresas tienen clientes, cuando las empresas tienen mercado, hay empresa. ¿Qué tanto pueda yo responder a ese mercado? ¿Qué tanto pueda yo responder a esos clientes? ¿Qué tanta capacidad de producción tenga? Ya es un problema mío interno. Contrario caso, si no hay mercado, pues por más posibilidades que yo tenga de producir o de atenderlos, no voy a tener quien me compre. Y fue la primera cosa que tratamos de detectar aquí, que entramos a establecer si realmente hay un mercado, y ahí empezó la primera parte del trabajo. Era volver a ferias. La compañía hacía 4 o 5 años no asistía a ferias, había perdido una posición privilegiada que tenía dentro de las diferentes ferias que se hacían en el país, básicamente en la feria de Bogotá, que era la más importante. Tradicionalmente la compañía había contado con uno de los mejores stand y era asignado casi oficialmente a Calzado Rómulo. Eso se ha perdido y eso en una feria es fundamental. El tamaño del stand es fundamental. Y decidimos volver pues muy a contraviento y marea para tratar de establecer la posibilidad de recuperación de ese mercado. Ahí arrancó el tema. Pero ¿cómo hizo usted para convencer a don Rómulo o a los ejecutivos que en ese momento estaban, supongo yo, inmersos en una crisis dramática, que había que volver a sacar la cabeza, que había que irse a mostrarse otra vez? Habían 3 temas muy complicados de enfrentar. Uno era particularmente ese, es decir en medio de una dificultad muy grande, tenemos que sacar plata para irnos a una feria. Eso era un tema muy complejo. Eso parece una contradicción. Sí, total. Es decir, vámonos a gastar plata de la que no tenemos. Ese era por un lado. Segundo, suspender algunos pagos que se estaban haciendo por fuera del acuerdo de reestructuración. Y la tercera, convencer a la gente internamente que esto tenía futuro. Convencer a los comerciales que ya estaban a punto, no creyendo en la compañía, no creyendo que fuese a haber una salida, y mantenerle el aliento a alguien que sí creía, que eran los trabajadores de planta, curiosamente. O sea, los operarios. Los operarios, yo creo que eso fue un tema que merece capítulo aparte, pero era darles un voto de esperanza a ellos. El primer acto de convencimiento, convencer al dueño y al gerente y a las personas que lo rodeaban que era necesario volver a la feria. Y volvimos con uñas, pues, volvimos con las uñas a un local muy pequeño, no en la misma ubicación que le solían dar a la compañía, con muy pocos recursos, al punto de que el 90% de la gente viajó en bus, viajó por tierra para asistir allá. Convencer a los vendedores que llegaran por sus propios recursos a esa feria, que nosotros apoyábamos la estadía y apoyábamos la alimentación, pero que ellos tenían que llegar a la feria. Con las uñas, era un tema con las uñas. Y mi función no era otra que analizar el comportamiento de los clientes, analizar el comportamiento del mercado y la reacción de nuestra gente hacia ese comportamiento del mercado. Una vez terminamos ese proceso, que era como de 4 o 5 días, yo quedé convencido que definitivamente aquí había con qué y había para dónde. ¿Por qué quedó convencido? Por la reacción de los clientes. Es decir, yo me acuerdo que yo me paraba en los stands de al frente, los clientes a mí no me conocían, yo era el desconocido. ¿Usted estaba haciendo inteligencia? Yo estaba haciendo por inteligencia de mercado. Yo me sentaba en la reacción de los clientes, pero me paraba en un sitio estratégico que me permitiera escuchar los comentarios que hacía la gente cuando salía al stand. Entonces recuerdo 2 o 3 cosas muy claras. Alguien dijo, ¿no es que estaba quebrado? Y el otro decía, pues aquí está. El otro, una señora, tal vez de Bucaramanga, no recuerdo muy bien, estaba emocionadísima porque era un producto que ella vendía muy bien en sus negocios. Ella tenía 2 negocios explicados allí, y gran parte de lo que ella vendía eran los productos de Calzado Rómulo, porque su clientela eran señoras. La señora estaba muy emocionada.
La otra gente que pasaba por el stand, mucha gente compraba, hacía pedidos directamente y los otros siempre con comentarios positivos acerca de la reaparición. Lo tomaban como una reaparición, la gente asumía que ya no existía Fábrica de Calzado. El ave fénix. Esto fue una cosa que volvió a aparecer, sí, un ave fénix aquí, pero es que ni siquiera un ave fénix, sino una cosa nueva, pero nueva no era nueva. Nueva era que la gente estaba dando por sentado que ya se había acabado por la situación. Ahí empezó el tema y luego enfrentar otra dificultad cuando llegamos con una cantidad de pedidos. El tema de capital de trabajo, el tema de materiales y proveedores, y empezó una lucha a otro nivel, una lucha de convencimiento a los proveedores, a los que sí creían, a los que no creían, a los que por razones de incumplimiento obviamente no estaban interesados en escuchar nada de la compañía. Pero yo creo que en esencia y gran parte del éxito de todo el proceso estuvo en que eran más las personas que creían, que confiaban y que querían a Rómulo Marín, a las personas que generaban niveles de desconfianza. Yo creo que sin ese factor hubiese sido supremamente difícil lograr que el proceso de recuperación fuera exitoso. A mí particularmente me extrañaba mucho, y lo digo tiempo, era cómo la gente creía en él, a pesar de que le diera plata con condiciones de atraso y condiciones muy desfavorables, y la gente seguía pensando que él algún día iba a pagar, que él iba a salir adelante y que él era una persona seria y honesta. Eso me llama mucho la atención. O sea, William, que según usted creían en don Rómulo antes que creían en la empresa. Absolutamente, es decir, el tema era un tema de Rómulo Marín, no era Fábrica de Calzado Rómulo, era un tema para don Rómulo Marín, la credibilidad era con don Rómulo Marín. Y hay anécdotas, todas las que uno quiera, con los acreedores, en el tema Ipiales, en el tema Pasto, en el tema Bogotá, mis conversaciones con los acreedores y las cosas que ellos manifestaban acerca de él. Díganos, ¿qué manifestaban de lo que se recuerda? Estamos reconstruyendo la historia. Ok, yo recuerdo a doña Pacífica Chamorro en particular. Fue una señora que no me quiso atender. O sea, yo tenía que ir a solucionar los problemas con ella. Eran unos temas que le estaban erogando 85 millones de pesos mensuales en el año 2006 a la compañía, y su nómina valía 100. No había para pagar la nómina, pero había que pagar los 85 millones de pesos. Yo tenía claro que si eso no se suspendía, no había punto de quiebre en la situación. ¿Y se debía por qué concepto a ella? Préstamos que había hecho la compañía. No solo a ella, eran varias personas que estaban por fuera del acuerdo, que no habían querido participar en el acuerdo y que presionaban esos temas. La señora no me quiso atender, me mandó a un emisario, creo que fue un sobrino de ella, pero yo tenía muy clara la misión. Yo le mandé decir que desafortunadamente había ido a eso y yo no me podía ir sin eso, y que yo me iba a quedar allí sentado en el muro de su almacén hasta que ella pudiera hablar conmigo. Ante esa insistencia ella decide hablar conmigo y me atiende por 5 minutos y me dice: hágame un favor, señor, usted haga todo lo que tenga que hacer, escriba todo lo que quiera escribir, plantee lo que usted tenga que plantar, yo no tengo problema, yo sé que mi plata con Rómulo Marín no se va a perder, no se preocupe, haga todo lo que usted tenga que hacer y ni siquiera me pregunte. Eso era un tema de una credibilidad absoluta. O sea, que ella no te atendía no porque estuviera enojada con Rómulo. Para nada, no le interesaba, porque la confianza era absoluta, absoluta. Además es una señora de personalidad fuerte y que está muy metida en otros temas. Y al fin me atiende para decirme: listo, haga todo lo que usted tenga que hacer, pare los pagos, pare lo que quiera, él me va a pagar un día, yo no tengo problema. El otro punto en ese tema es los trabajadores de planta, los trabajadores de la fábrica, gente con muchas quincenas de pago atrasadas, muchas son muchísimas para una persona que vive un sueldo, y seguían creyendo, seguían viniendo a trabajar en sus horarios comunes y corrientes, con la confianza que un día se les iba a pagar, y en la medida en que se fue avanzando, con ellos hicimos un acuerdo, una propuesta mía. Una vez logramos estabilizar esas cosas, vamos a empezar a pagar las quincenas, no podemos pagarlas atrasadas, vamos a pagar de aquí en adelante, y vamos a hacer una propuesta más adelante cómo vamos a pagar lo que se debemos. Y la gente seguía trabajando.
muchísimos empleados, y todavía hay algunos de ellos aquí, en su momento hicieron un acuerdo de mutuo propio en el cual decidían renunciar a sus prestaciones para darle un apoyo a la compañía para que siguiera adelante. Eso fue una propuesta que vino de ellos, se dio un manejo para luego terminar cancelando todas estas cosas, pero son cosas que no se ven fácilmente. Era una credibilidad en la compañía, una credibilidad en el jefe, era una credibilidad en el dueño, era una credibilidad en el fundador. Lo propio pasaba con los proveedores, los más importantes afortunadamente, a pesar de estar muy disgustados con los pagos, a pesar de haberse sentido lesionados porque eran cifras muy importantes, eran personas que decidieron al final apoyar. No fue fácil, no puedo decir que llegamos y nos dijeron otro día, no. Nuestros principales proveedores de cueros pasamos porque nos dijeran todo lo que teníamos que, según ellos, escuchar. ¿De qué se iban a morir? De qué se iban a morir, de qué nos íbamos a morir. Pero al final terminaron creyendo en nuestra propuesta, creyendo en nuestros planteamientos y creyendo en una promesa y creyendo en una persona, básicamente creyendo en una persona. Aquí con usted estamos escuchando la encarnación de una frase que se ha vuelto jerga del discurso especializado de los ejecutivos empresariales, la promesa de valor, pero que muchas veces la gente no entiende eso que es, cómo se concreta, cómo se tangibiliza. Usted con todo esto que está explicando, lo que nos está diciendo, la gente al final decidió apostar porque le creyó a la promesa de valor de la compañía. Yo no diría tanto que la promesa de valor, estoy de acuerdo con lo que tú dices acerca de lo que se está hablando de la promesa de valor. Para mí era la credibilidad en la palabra de una persona que siempre había mantenido sin tacha sus compromisos y que por dificultades había tenido que faltar a ellos, pero que seguía representando para la comunidad en general una persona que cumplía, una persona honorable y una persona trabajadora. O sea, se tienen que dar esos tres requisitos. Tú puedes ser muy cumplidor de tu palabra, pero si no tienes con qué, pues no lo vas a poder cumplir. Y tú puedes tener con qué, pero si no ser honesto y transparente y no cumplir fielmente a cabalidad tus compromisos, pues no te van a creer tampoco. Era la conjunción de esas tres cosas. Era la credibilidad en él, la credibilidad en la fábrica, la credibilidad en su palabra y en su capacidad de trabajo. ¿Usted antes de llegar aquí a la fábrica conocía a don Rómulo Marín? No, para nada. Sabía que existía. ¿Cómo fue el encuentro suyo con don Rómulo? No. En su momento el abogado del director jurídico del Fondo Nacional de Garantías encuentra que la situación es supremamente compleja, que el nivel de riesgo para el Fondo de Garantías era alto y el nivel del riesgo para el sector financiero seguía siendo alto, y esos eran los aliados estratégicos del fondo y los intereses que el fondo tenía el compromiso de defender. Pero de otro lado estaba una empresa que también había que defenderse. Él tiene como la grandeza de visualizar que hay una cosa que puede ser solucionada. Démosle el crédito a ese abogado. Hugo Caicedo en su momento dice: yo creo que nosotros podemos entrar y hacer cosas. Me lo comenta, yo no sabía nada de la compañía, yo solo sabía que existían los zapatos, y le dije yo, revisémoslo un poquito, hablemos con él. Nos llega a una reunión, obviamente don Rómulo con muchas ideas en la cabeza, pero nosotros sí teníamos claro qué teníamos que ver. O sea, ¿usted lo conoció a él en una reunión que lo en el fondo, en la sala de juntas del Fondo de Garantías? Él llega con muchas ideas y con muchas propuestas, pero nosotros teníamos claro dónde teníamos que puntualizar para saber si el tema era viable o no era viable, y él accede a que vengamos y hicimos unas revisiones previas y decidimos si íbamos a entrar y empezamos a trabajar. Trabajamos 3 años tal vez, fuerte. ¿Y la actitud de él fue una actitud de apertura? Total, es decir, él cuando cree. Alguien me dijo aquí la gente llega con mucho enamoramiento y se va con mucho desenamoramiento. Hay que tener cuidado con eso. Digo, bueno, vinimos a hacer una tarea y algún día tendrá que ser. Pero en el caso particular de nosotros, él fue una persona totalmente dada. Yo creo que una de las ventajas de Rómulo Marín es que se sabe rodear muy bien. Él se sabe rodear muy bien, él conoce su tema, él conoce sus zapatos, él conoce sus fábricas, pero en lo que no conoce se rodea bien, sabe rodearse bien, y eso es fundamental en un empresario. Él aceptó la consultoría,
aceptó la propuesta de trabajo, creyó en ella, empezó a ver los resultados y se consolidó un tema de trabajo bastante exitoso, diría yo. Bueno, usted nos ha explicado en este rato, William, que lo primero que usted hizo fue inteligencia de mercado. Usted fue muy afirmativo cuando planteó, una empresa existe si tiene mercado, es decir, si tiene clientes. Ya después miraremos si somos capaces de atender a los clientes y si tenemos la platica para hacer los productos que los clientes requieren. Sí. Pero si hay el mercado, mejor dicho, si tenemos el agua, tenemos el medio natural para nadar. Sí, si hay mercado y posibilidad de empresa, qué tan exitoso sea o no, ya es un problema interno de la compañía, ya no es un factor externo. Bueno, pero entonces usted fue y confirmó que sí había ese mercado. Sí, sí. Ahora le tocaba venir a confirmar adentro si sí había un mínimo de condiciones para atender ese mercado. ¿Y ahí qué encontró? Lo único que encontramos fue máquina y gente, no había más. El resto había que salir a buscarlo afuera, había que salir a buscar materiales, proveedores, plata y el mismo mercado, volverlo a traer. Y empezamos a trabajar en esos tres sentidos, es decir, hicimos la estrategia hacia el personal, hicimos la estrategia hacia los proveedores e hicimos la estrategia hacia nuestra gente comercial para poder llegar a los clientes y garantizar de alguna manera que el mercado nos iba a responder. O sea que usted confirmaba que sí habían, que aunque había muchas dificultades, habían potencias que se podían dinamizar. Sí, habían unos pilares muy fuertes que sin eso creo que no hubiese sido posible. O sea, yo resalto muchísimo la disponibilidad y el compromiso de la gente en ese momento, toda la gente, a nivel de planta, a nivel administrativo. 3 soportes básicos en ese momento, don Rómulo Marín, que eran don Oscar Dosman, Rosario Marín y Jorge Marín. Esos eran 3 soportes fundamentales, el hermano, la hija mayor y don Oscar. Y su socio histórico. Y su socio natural, sí. Esas 3 personas fueron fundamentales en ese proceso para ayudar a sacar adelante los otros estamentos. Rosario con su tema de diseño de producto, desarrollo de producto y ayudando muchísimo en planta, don Oscar manejando el tema de planta junto con el hermano don Rómulo. Y también don Oscar direccionando el comercial y don Rómulo pues como coordinando todas las acciones y abriendo espacios. Lo pusimos en esa tarea de abrir los espacios, de volver a hablar con la gente sobre la que nosotros contactábamos inicialmente y él todos los días llegaba con cosas nuevas y con ideas nuevas. ¿Alguna vez usted aquí dentro de la empresa o en los espacios donde se encontraba con don Rómulo lo encontró caminando arrastrando los pies, como cuando ya quería tirar la toalla, como cuando ya miraba para el piso, como diciendo, ya no hay nada que hacer? Tanto como eso no, es decir, yo pienso que la gran fortaleza de don Rómulo Marín, aparte del conocimiento que tiene en lo que hace, es la pasión por lo que hace. Y esa pasión lo lleva a creer en todo eso. Él creía que había posibilidades, él se convencía que había posibilidades. Al comienzo, obviamente, de alguna manera tenía que estar debilitado, es decir, no puede uno decir distinto. Y en alguno que otro momento vimos flaqueza, es decir, pensar que valía la pena explorar qué pasaba si no pasaba nada. ¿Qué pasaba si claudicábamos? ¿Qué pasaba si parábamos? Eso se consideró, estaba dentro de los escenarios y en unas 2 oportunidades tal vez él llegó a decir yo estoy agotándome, yo estoy cansándome con esto, no porque quiera sino porque a veces siento que no hay salidas, pero si fueron 2 o 3 veces no fueron más. El resto del tiempo él era el que partía el optimismo, él era el que creía y cuando se sentía apoyado y sentía que había cosas para salir adelante, entonces cogía más impulso y volvía y lo cogía. Yo creo que esas 3 oportunidades en que vimos eso son porciones muy pequeñas con respecto a la energía y al optimismo que siempre está impartiendo personalmente. Y muy en la planta, en esa época era muy metido en la planta pues con la gente y eso hacía que sostuviera a la gente allí. William, usted está conversando con nosotros un tema no solo apasionante sino muy humano, muy de que las empresas la conforman personas, seres humanos que tienen pasiones, temores, sueños. Yo no lo voy a dejar ir.
yo necesito hacer el segundo programa para que en la próxima semana nuestros televidentes e internautas sigan conversando con usted y conmigo sobre esta apasionante historia empresarial, la historia de la fábrica de calzado Rómulo y la historia de un empresario que posiblemente todavía Cali, el Valle de Cauca y por qué no decir Colombia todavía no lo dimensiona, pero Rómulo Marín es un ejemplo vivo de que como decían los viejos, querer es poder. Donde hay voluntad, siempre hay un camino. Vamos a volver a invitar a William Guerrero a Calzando Ideas con Rómulo para el programa próximo. Buenos días. Papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer.